La paz del Señor sea con todos. Amén. Dios me los bendiga. Y digo, ¿por qué estoy viendo mal? Y es que no me he puesto las gafas. En realidad Dios es bueno. Dice su palabra que para siempre es su misericordia. Yo soy simplemente un instrumento. Amén. Y la verdad que estaba buscando la palabra para compartir hoy con mis hermanos y el Señor tocó muy duro a mi vida, ¿sabe? Y es lo que empezó a hablar Lourdes, de que la iglesia está un poco fría, está un poco, no sé, no está evocada al Señor. Y bueno, vamos a la introducción y ahí vamos a continuar. Yo digo, no sé si ustedes se acuerdan en el tiempo que hubo esta pandemia del COVID, ¿cuántos se acuerdan aquí? ¿Verdad? Todos estábamos metidos en casa porque había un virus a nivel mundial y fue para muchos frustrante. Yo no sé si para ti fue frustrante, estabas en casa bastante tiempo, muchos de los que realmente no se conocían, se conocieron ahí. Muchos realmente se frustraban porque prácticamente estaban casi la mayoría del tiempo en el trabajo, ¿verdad? Y era un tiempo donde no sabían qué hacer, ¿no? Un tiempo donde muchos, al ver las consecuencias también y la magnitud de este virus, que acababa con la vida de muchos, decidieron acercarse a Dios por temor a lo que podía pasarle. Todos esperábamos que acabara pronto. ¿Cuántos esperaban que acabara pronto el virus este? Todos esperábamos, ¿verdad? Y que todo pudiera volver a la normalidad, por así decirlo. Normalidad, ¿no? Y cuando todo pasó, la gente volvió de nuevo a su diario andar. Y ahora todos andan seguros que no les va a pasar nada. Fue una buena noticia cuando a nosotros nos dijeron que ya podíamos salir, que podíamos quitarnos la mascarilla. Pero te digo una cosa, ya no es lo mismo. Y esto a veces pasa también con la iglesia. Es algo similar. Venimos por una necesidad que queremos que sea resuelta, pero pocos tomamos conciencia la realidad espiritual de nuestras vidas. ¿Cuántos aquí tomamos conciencia de la realidad espiritual de nuestras vidas? Es complicado, ¿no? Venimos a la iglesia porque nos dijeron que había un Cristo que sana, había un Cristo que cura, y probablemente, lo voy a decir, probablemente viniste por interés, probablemente viniste por algo que necesitabas que el Señor cure o necesitabas que el Señor restaure. Pero te quiero decir una cosa, que la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Está en Romanos 3:23. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Teníamos una necesidad de venir a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor en Romanos 3:23 me dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo leo esta palabra tengo que preocuparme. Porque esto es una realidad eterna. No es mentira, es una realidad eterna. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo, cuando no tenía al Señor en mi corazón, estaba destituido de la gloria de Dios. Y eso es una realidad eterna. No somos conscientes de muchas cosas que Dios nos dice.
muchas veces a través de su palabra. ¿Sabes? La verdad que vivimos una película de ciencia ficción, los que decimos que somos cristianos y no hacemos las cosas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. No queremos ver la realidad. ¿Sabes por qué no queremos ver la realidad muchas veces? Porque no nos conviene. No nos conviene, no nos conviene, no nos conviene a tu carne. Y yo justamente hoy estaba viendo, el otro día estaba viendo y salió un chico y hacía un ejemplo. Y el ejemplo era el siguiente, dice, yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos aquí han sacado recién la nacionalidad española? ¿Verdad que sí? ¿Y tu lugar de nacimiento dónde es? Colombia, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes más, español o colombiano? Colombiano, ¿verdad? ¿Y qué extrañas de ahí? La comida, probablemente la comida, ¿no? Y te sientes mejor, extrañas tu país natal, te sientes más de allá que de aquí, porque eres español, ¿verdad? Y en realidad, ¿sabes cuál es el detalle? El detalle es que no es lo que tú sientas, es lo que dice la ley. La ley dice que tú eres español. Es lo mismo con las Escrituras. El acto de Cristo en la cruz nos dio perdón para nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, dice su palabra. Y no es yo cómo me sienta, sino qué dice la palabra. Porque el sentimiento te puede llevar a muchas equivocaciones. Si yo siento hoy que necesito del Señor y mañana no lo siento, pero la palabra dice que Él murió por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, dice la palabra. Antes yo era enemigo de Dios. Y dice su palabra que hoy, por ese sacrificio que hizo Jesús, que pagó todos mis pecados, ahora no es como yo me siento, sino como dice la palabra, dice que soy hijo de Dios. Amén. Y la iglesia está durmiendo. Déjame decirte, el Señor agarró ayer estuve leyendo la palabra y no sabía lo que iba a compartir. Y el Señor agarró y me llevó a Romanos. Me llevó a Romanos capítulo 8. Y cuando leí Romanos capítulo 8, me quebranté. Me quebranté porque me dije a mí mismo, wow, no estoy a la altura. Y yo no sé si tú tienes conciencia de que tomaste el camino correcto, que es en Cristo Jesús. Y vamos a Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1. Y yo vi un montón de versículos en el capítulo 8 que muchos lo tomamos como si fueran de promesas. Pero no sabemos la magnitud del compromiso que hay en esa palabra. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hoy el título de la palabra, quería poner el título como título, ya no hay condenación. Y si yo te digo que ya no hay condenación, wow, es un mensaje bueno. Querido, ya no hay condenación. Y yo te podía decir ahora que ya no hay condenación y tú malinterpretar lo que yo te digo, pero las Escrituras dicen las cosas tales y como son. Y dice, por consiguiente ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Wow. ¿Quién está en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vale, pero esto tiene un condicionante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo estás andando?
¿Estás andando conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque la palabra dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y probablemente yo creo esa palabra y creo que no hay condenación para mi vida porque estoy en Cristo Jesús, pero ando en la carne. Entonces esa promesa no es para mí. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan conforme al Espíritu, no hay condenación. Continuamos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo. Cinco, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Estábamos en la oración y estábamos comentando que había escuchado una frase de un señor, un abuelo, y el nieto le decía, y abuelo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es nuestro ser? ¿Qué hay en nuestro ser? En nuestro ser hay dos búfalos, uno bueno y uno malo. Y el abuelo le decía, ¿y quién gana? Gana al que tú le des más de comer. ¿Qué le estás dando con qué estás alimentando a tu espíritu? ¿O será que estás alimentando más a tu carne? Seis, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Te digo una cosa, en Cristo Jesús dice la palabra que somos más que vencedores, ¿verdad? En Cristo Jesús estamos confiados. En Cristo Jesús sabemos que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman al Señor. Analízate a ti mismo, y no es para que me respondas cómo está tu vida. ¿Será que llevas una vida caótica? ¿Será que llevas una vida...? No lo sé. Pero dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando tú tienes la mente puesta en el Espíritu, el Señor te deja vivir la vida conforme a su voluntad y tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque así tengas problemas económicos, problemas familiares, problemas de lo que sea, vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Espérame un momento. Yo puedo venir a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia y alimentar más mi carne. Por eso pregunto, ¿qué es lo que más estás alimentando? ¿Tu carne o tu espíritu? Porque te digo una cosa, y la palabra, y no es mi palabra, es la palabra del Señor. Dice, el versículo 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si tú vienes a la iglesia y estás agradando más a la carne, no vas a agradar a Dios. Por más que te arrodilles, que ores, que ayunes, y estés en la carne, no vas a agradar a Dios. Amén. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cuántos están en el Espíritu? ¿Cuántos están en el Espíritu, hermano? Gloria a Dios. Amén.
Yo con esta palabra no quiero acusar a nadie, es la propia palabra, es la propia palabra. Cuando yo leí esta palabra me sentí confrontado. Me sentí confrontado porque el Señor dice que a los que ama, Él disciplina. Y el Señor, si tú estás sintiendo algo, el día de hoy el Señor te está disciplinando porque te ama. Amén. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Será que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es muy fuerte esta palabra. Y yo me identificaba con todo este capítulo. Me identificaba, ¿por qué? Porque si tú como hijo eres llamado a la atención de tu padre, hay dos opciones que vas a hacer. ¿Lo oyes o te rebelas? Y si lo oyes, bien por ti. Si te rebelas, agárrate que de hocico te vas a ir al suelo. Amén. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Wow. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en... El Espíritu de Dios habita en nosotros. Si hoy estás oyendo su palabra y estás sintiendo que no has estado haciendo bien, ¿sabes? Gloria a Dios. Porque su Espíritu aún está ahí dentro tuyo. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne. Jesús pagó tu deuda ante Dios. Nosotros éramos incapaces de pagar tremenda deuda. ¿No le debemos a Él? Le debemos a Cristo todo nuestro ser. Te digo una cosa, ya ríndete. Ríndete. Se dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que estaba diciendo hace un momento, ¿a quién alimentas? ¿A tu carne o a tu espíritu? Eso te lo respondes a ti mismo. Y a veces nos justificamos con palabras, es más, nos justificamos con palabras que están en la Biblia. Decimos, es que el espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Nos justificamos de esa manera. No, es que mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Hermano, entiende, hay una lucha interior dentro tuya. Cuando aceptaste a Jesús, dice que su Espíritu habita en nosotros, por lo cual hay una lucha interior dentro de cada uno de nosotros. Por lo menos yo tengo una lucha interior. Muy aparte está aquel que quiere llevarte al infierno.
O sea, la lucha es doble. Y solo no la vas a ganar. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Querido, si tú haces la voluntad del Señor y eres guiado por el Espíritu de Dios, eres el Hijo de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Mira, qué importante es estar en comunión con el Señor. Qué importante es estar en oración. Yo te digo una cosa, cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, cuando me reconcilié aquí en la isla, en los caminos del Señor, estábamos en la avenida de la playa, estábamos evangelizando, ¿no? Yo recién era nuevo, convertido, y estaba, no sé si se acuerdan de William. Estaba William, estaba Amari Valdecir, estaba Emerson, y yo recién era nuevo convertido, por así decirlo. Yo me estaba reconciliando con el Señor, y yo veía una devoción tan fuerte, que yo en mi ignorancia decía, no, estos son extraterrestres, porque, wow, no tienen vergüenza de predicar el Evangelio. Yo estaba ahí con ellos, ¿no? Estaba empezando nuevamente a arrancar. Y es ese testimonio que nos lleva a ver cómo Dios te cambia y te fortalece. Si tú no guardas tu testimonio, déjame decirte que eres piedra de tropiezo para otra persona. A ti te digo joven, a ti te digo padre, madre, queremos lo mejor, pero no hacemos nuestra parte. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Si hoy te sientes mal, si hoy te sientes que el Señor te está hablando porque te apartaste de Él o te alejaste de Él, gloria a Dios, su Espíritu está hablando a tu espíritu, que eres su hijo. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y siempre queremos la mejor parte. Es que porque estoy en Cristo, vamos, nadie me puede tocar, soy intocable. Pero dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es duro este caminar. No es fácil. No es fácil. Pero ten la esperanza que en aquel día serás glorificado con Él. Yo no sé si tú estás pensando cuando el Señor venga. Los tiempos están próximos. El Señor está viniendo. Yo no sé si tú te preocupas por tu eternidad. Pero el Señor, a través de Romanos 8, me está diciendo de que tengo que tener cuidado, buscar mi comunión con el Señor. Él me dice que ande conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Dice 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Podemos tener esa convicción que tenía Pablo, que dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Déjame decirte, nosotros vivimos un cristianismo de un confort tremendo aquí en España. Tenemos 3 comidas, tenemos casa, tenemos coche. Allá en el otro lado del mundo comen una sola vez al día y tienen un fuego tremendo por la palabra de Dios.
que nos dan 2 cachetadas y nos debería dar vergüenza. Nos debería dar vergüenza. Porque el Señor, vamos, Él dice que de las piedras sacará hijos de Abraham, decía su palabra, ¿no? Pero si estamos nosotros, ¿cómo va a utilizar las piedras? Te tienes que levantar, te tienes que despertar. Amén. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿No te ha pasado que le dices a uno de tus hijos, mira, vamos a ir a tal sitio y está todo el... ¿Cuándo? ¿Qué? Y se impacienta, ¿no? Pero tenemos que esperar. Pablo decía que la venida del Señor estaba pronto, y estaba hablando hace más de 2000 y pico de años. Y cada día se acorta el tiempo. 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Mira, dice que aquel que escudriña los corazones. Nosotros delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios el Señor sabe tu intención de tu corazón. Sabe qué ahora mismo estás pensando. Y sabe cuál es tu motivación de estar hoy aquí. Yo quisiera decirte, he visto a muchos hermanos, no voy a mencionar nombres porque no quiero comprometer, pero los he visto con un fuego tremendo y ese fuego se ha ido apagando. He visto jóvenes con fuego y los jóvenes se han ido apagando. Ahora me pregunto por qué, porque están dando más alimento a la carne que al espíritu. El Señor te está llamando hoy, en este tiempo, y te está diciendo, alimenta tu espíritu. Te digo una cosa, tú puedes ser de bendición para otra gente. El Señor no te ha mandado solamente a sentarte, solamente a escuchar. El Señor te ha mandado y Él te va a llenar y te va a bendecir y va a derramar, dice, bendiciones hasta que sobreabunden y para que tú puedas compartir esas bendiciones con otra gente. Amén. ...26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No te ha pasado esto? ¿No te ha pasado esto que alguna vez estás orando y no sabes qué vas a decir o qué vas a hacer? Pero tu corazón está dispuesto. Tu corazón está dispuesto a orar a Dios. Y cuando te das cuenta, el Espíritu Santo está tomando el control de tu oración y te lleva directo al Padre. ¿Te ha pasado? El Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros. A veces me ha pasado que yo estaba orando por una persona y esa persona, el Señor me lo ponía y yo oraba por esa persona y yo no entendía por qué. Pero el mismo Espíritu Santo te lleva a orar por aquella persona, porque dice su palabra que Él pone el querer y el hacer.
en nosotros. Ya no somos nosotros mismos, es Él. Amén. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos, este es el versículo que a todo el mundo le gusta, y si sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para... Hasta ahí. Y después, pero no leen, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Queremos coger la parte A, pero la parte B a veces no. Si soy llamado para un propósito en el Señor, dice, y yo me acuerdo de la Escritura cuando el Señor decía, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el propósito de Dios, que nos neguemos a nosotros mismos, que le sigamos, pero no nos gusta. A veces nos cuesta mucho porque tenemos la carne, pero wow, yo creo que pesa más la carne que mi cuerpo. Amén. 29 dice, porque a los de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los de antemano conoció, también los predestinó. El Señor ya te había conocido desde el vientre de tu madre. Y dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y esta palabra me debe tocar a mi vida y analizarme a mí mismo si estoy siendo hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es conforme a la imagen de su Hijo? La Escritura mismo dice, el mismo Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Este también es otro versículo que a muchos les agrada, dice. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y nos inflamos y nadie me puede tocar y soy invencible. Pero siempre hay un condicionante, ¿no? Dice el 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El Señor entregó a su propio Hijo por ti y por mí. Una deuda tremenda, una deuda que tú y yo no podíamos pagar, una condenación eterna que tú tenías y yo tenía. Estábamos destinados a perdición, pero Él dice que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso hizo Dios con su Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿Será que estás en el Señor y viene tribulación y dices, ay no? ¿O será que llevas angustia o persecución y como dicen en Perú, no, arrugo, me echo para atrás y esto no es para mí? O quizás te esté faltando comida en tu mesa, o seas amenazado. Si tú tienes el Espíritu de Dios,
Nada puede separarte del amor de Dios. Porque tú tienes claro que tu fe está establecida en Cristo. Que tú tienes claro a quién es el que sirves. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa suya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Queridos, somos considerados como ovejas para el matadero. El mundo nos va a odiar, porque el mismo Cristo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también lo van a odiar. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. El camino del cristiano no es fácil, el camino del cristiano es para valientes. El camino del cristiano es leer la palabra y entender que el Señor nos está diciendo, así como me hicieron a mí, te van a hacer a ti. Así como me acusaron a mí, te van a acusar a ti. Pero nuestra esperanza está puesta en los cielos. 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Ni cielo, ni tierra, ni ángeles, dice Pablo, nos separará del amor de Cristo. Nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso tenemos que tenerlo claro y lo tenemos que tener arraigado en nuestro corazón para poder alimentar más nuestro espíritu y no nuestra carne. 38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia está con una dosis de melatonina espiritual. Tú sabes qué es la melatonina, ¿verdad? La iglesia tiene una dosis de melatonina espiritual. La melatonina es la hormona del sueño. Y el enemigo nos quiere dormidos. Para terminar, porque no quiero extenderme mucho, Romanos 13. Toño, pon Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. Amén. Y hacer todo esto conociendo que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Dice, y hacer todo esto conociendo el tiempo. Si ustedes leen su palabra, están conociendo los tiempos están cerca. Que ya es hora de despertaros del sueño. Despertaros del sueño. Despertar, Dios no va a venir con una varita. Despertar es una decisión tuya. Es tiempo de despertar. Si dices que eres hijo de Dios, es tiempo de despertar. ¿No te ha pasado en la mañana que tienes que ir a trabajar y pones el despertador? Vas a levantarte a las 8 y pones el despertador a las 6 de la mañana. Y el despertador, pi, 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 pi. Ves el despertador, 6 de la mañana, tengo que ir a las 8. Media hora más, clac. Y otra vez, pi, 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 7 de la mañana. Oh, queda una hora, clac. Y luego, ya no suena. Y cuando te das cuenta son 8 en punto. Y estás corriendo. Guau, guau, guau. Podías haber decidido levantarte a las 6 de la mañana. Pero la pereza te ganó. Y el Señor se refiere a eso. Es tiempo, ya es hora de despertaros del sueño. Despiértate. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos.
La noche está muy avanzada, 12, y el día está cerca. Por tanto, desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Amén. Yo quería compartir esta palabra porque yo creo que es más clara. Yo no tengo que traducir nada aquí, no tengo que añadir nada aquí porque la palabra es clara. El Señor te está diciendo, alimenta tu espíritu. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de creer sus promesas. Pero para creer sus promesas hay un condicionante. Tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tú no puedes creer, dice el versículo del capítulo 8, versículo 1, por consiguiente no hay ahora condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Hermoso. Pero la segunda parte me aterra. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este mundo nos está arrastrando sutilmente a hacer cosas que no tienen que ver nada con el Espíritu. No sé si te has llegado de trabajar y has puesto la televisión, te sientas y no ves la televisión y te pones en el móvil y te salta un WhatsApp o te salta una historia de las redes sociales y te pones a ver las redes y vienes, si no las redes, pues metes a TikTok y estás tin, 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 tin. Y cuando te das cuenta pasaron las horas y perdiste el tiempo. Y quizás te pusiste un horario, dice, a las 6 de la tarde o a las 8 voy a leer su palabra. Y se quedó en que voy a leer su palabra porque no la leíste. Tenemos que ser disciplinados. Eso es lo que nos falta, disciplina. Tenemos que decir, a esta hora voy a tener mi tiempo con el Señor y tratar de hacerlo. Y ya te va a salir natural. Necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios todos los días. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra me quebranté de tal manera que mi espíritu me llevaba a los tiempos donde yo los distraía y no tenía nada que ver con la palabra del Señor. Y no te estoy diciendo que sea un pecado, pero sí es una distracción. Y le estás quitando el tiempo de Dios en cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y el Señor me llevaba aquí y yo estaba haciendo la palabra en la habitación y Susana me dice, ¿qué pasó? Y yo agarraba porque se me estaban cayendo las lágrimas y le decía, wow. Le digo, Susana, es que estamos lejos. Estamos años luz de lo que dice su palabra. Yo me sentí así, yo no sé si tú te sientes así. Y digo, entonces, voy a la iglesia, puedo estar compartiendo palabra aquí, puedo orar en mi casa y distraerme y perder el tiempo en cosas que no tienen que ver nada con el Señor, y la carne está y el espíritu está. Cuando el Señor nos demanda a llenar de nuestro espíritu. ¿Cómo quieres que el Señor te hable si tu carne está por los talones? Tu espíritu está por los talones y tu carne está al 100%. Yo no les estoy echando la bronca, simplemente el Señor me habló en mi corazón en Romanos. Y a veces nos justificamos con muchas cosas para no hacer la voluntad del Señor. Desde el momento que yo he aceptado al Señor, yo ya no soy el que era antes. Y eso tienes que tenerlo claro. Porque si tú aceptas al Señor y lo tomas como una religión, tu final es muerte. Es una relación con el Señor. Si tú te casaste con alguien y vas, provees, haces todo lo que tenga que hacer, provees, vamos, se saludan y esto, y simplemente llegan a casa y no hablan y no tienen una relación,
eso tarde o temprano va a romperse. O lo que pasó en el COVID. Mucha gente, la esposa estaba en el turno de mañana y el esposo en el turno de noche y nunca se veían. Y cuando llegó el COVID, se juntaron y eso era una catástrofe. Le pasó a un amigo mío. Él era cocinero y la mujer trabajaba de día y él trabajaba hasta la madrugada. Y cuando llegaba, wow, cuando estaba en el COVID dice, mira, mi casa es un infierno. Mi casa no la aguanto. Y ella tampoco me aguanta. ¿Por qué? Porque no tenían costumbre, no intimaban. No tenían una relación, simplemente era de boca las cosas que se habían prometido. Nunca decidieron ellos entablar una relación, porque yo puedo trabajar en un horario y ella en otro horario y tener mi tiempo, e intimar con ella y hablar y tener una relación con ella. Tenemos todos los medios. Antes no era así. Antes teníamos que ir a un locutorio para hablar por teléfono y saludar a un pariente que vivía en el extranjero. Ahora tenemos todos los medios, tenemos WhatsApp, llamadas libres y todo, y no lo hacemos. Porque nos estamos enfriando. Amén. Y el Señor nos está llamando como hijos. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Santo eres, Señor. Digno de gloria, digno de honra, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tú has puesto todos los medios, Señor. Nosotros, Señor, levantamos la mano en algún momento cuando nos dijeron si queríamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Otros te conocieron diferente. Y estamos años y años, Señor, y hay cosas que todavía aún no nos dejan avanzar, Señor. La verdad, Señor, que me siento avergonzado, Señor, porque dice tu palabra que tú eres santo, 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 y yo no te doy el honor que te mereces, Señor, con mi vida, Señor. Tu palabra dice que en aquellos días, Señor, tú repartirás coronas. Y la verdad, Señor, de que yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y Pablo indica, Señor, que hay una lucha interna en nosotros, Señor. Que lo que yo quiero hacer no hago, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Y es Cristo el que nos lleva a ganar estas batallas, Señor. Creemos, Señor, que porque venimos a la iglesia, Señor, porque pertenecemos o porque somos miembros o porque somos líderes, Señor, no necesitamos, Señor, pero es donde más necesitamos, Señor, porque el enemigo, tu palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Y sería, Señor, negligente, Señor, si yo no me agarro a ti, Señor. Si yo no me cojo de tu mano, Señor, para poder vivir en este mundo de maldad, Señor. Si entiendo tu palabra, Señor, cuando tú me animas, Señor, cuando estoy mal, Señor, cuando tú me animas, Señor, cuando está mal mi situación, mi economía, cuando está mal, Señor, mi relación, Señor, contigo, o cuando está mal, Señor, algo de mi entorno, Señor, pero permanezco fiel, Señor, a ti. Tu palabra dice, Señor, tened buen ánimo porque yo he vencido el mundo. Y hoy el Señor quiere traerte a memoria cuando tú intimabas con Él, cuando tenías una relación íntima con Él,
cuando te humillabas delante de su presencia. Y el Señor está llamando a su pueblo. El Señor está llamando a su pueblo a que vuelva a Él, a que dependa de Él. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Cristo, tú dijiste que hacías todas las cosas nuevas y que habías venido a rescatar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Y tú has venido a deshacer las obras del diablo. Y si hoy alguno está aquí y se encuentra aún atado a algo, en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús.